Bendiciones, amados, quien le habla el apóstol Daniel Lobo. Quiero dejarle una palabra para vos, para que puedas compartir con los tuyos, para que puedas compartir con el liderazgo de la iglesia. Quiero hablar un poquito de cómo Jesús nos enseña a tratar por medio de la palabra y guiar a la gente en la palabra. Jesús anuncia la negación del apóstol Pedro. Dice la palabra ahí en San Marcos 14, versículo 27, que cantaron el himno. Salen de cantar el himno, entonces Jesús dijo: miren, muchachos, ustedes se van a escandalizar, todos se van a escandalizar esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y ahí estaba Pedro, y Pedro le dice: no, yo no me voy a escandalizar. En otra versión dice: en esta noche todos ustedes se van a ofender, todos ustedes van a sentirse mal. ¿Pero por qué? Porque viene esta reacción, viene de una consecuencia, o es una consecuencia de algo que va a suceder. Está escrito que hiere el pastor y las ovejas son dispersas, pero Pedro dice: no. Y ahí es donde nos encontramos con un gran problema. Hay mucha gente que ama a Dios, mucha gente que sirve a Dios, y el apóstol Pedro ya había sido dimensionado. Pero ¿qué sucedió? Estaba siendo nubilada su mente en cuanto a lo que la palabra dice. Jesús dijo: escrito está. Ahora, el apóstol Pedro no reacciona conforme a lo que está escrito, sino reacciona conforme a aquello que siente. Y mucha gente pierde la perspectiva y pierde la visión porque reacciona de acuerdo a lo que siente y no a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una de las cosas que nos enseña es que los cristianos son fáciles de escandalizarse. Son fáciles de ofenderse. Son fáciles de enojarse. Pero Dios sigue trabajando con su plan. Así que si usted me está escuchando y está pasando por un momento difícil porque los suyos se escandalizan, porque los suyos le pierden la confianza, porque los suyos, lo que usted está discipulando, lo que usted por un tiempo le dio todo lo que tenía y hoy no están creyendo en usted, no se preocupe, porque lo hicieron a sí mismo con Jesús. Y lo que el Señor Jesús nos está enseñando, que nosotros como líderes, como pastor, como ministros del reino, tenemos que saber guiar a la gente como la palabra de Dios lo dice. Escrito está. Nosotros tenemos que corregir como lo que escrito está. Jesús venció al diablo nombrando, dice: escrito está, solo a Dios adorarás, a Él solo servirás. No solamente el pan del hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? No nos dejemos llevar por las reacciones, por esas reacciones que pareciera que son buenas. El apóstol Pedro dijo: no, yo no me voy a escandalizar. Sin embargo, fue el que lo terminó negando a Jesús. Pero ¿sabe qué? No era la primera vez que Pedro reaccionaba de esta manera. Pedro fue guiado por el Espíritu de Dios para revelar, o por el Padre, para revelar quién era Cristo. Pero después, no mucho más después, le dice el Señor: no es necesario morir. Fíjese que hay una conexión en aquella oportunidad donde Él le aconseja a Jesús a no morir, aquí donde asevera y dice: yo no voy a hacer lo que los demás van a hacer. Y ahí acá hay un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque quizás estamos hablando de la inseguridad del apóstol Pedro, pero aquí también el apóstol Pedro está diciendo: yo no voy a hacer lo que aquellos hacen, porque aunque la palabra lo diga, y ahí se volvió un contradictor de la palabra, como aquella primera vez que Jesús tuvo que reprender y decir: detrás de mí, Satanás, porque tú miras como miran los hombres y no como mira a Dios. Pareciera que el apóstol Pedro no había aprendido la lección de vivir y actuar y estar conforme a la palabra del Señor. Por eso encontramos mucha gente, muchos ministros del Señor, muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que son de Dios, tienen la palabra de Dios, tienen la visión de Dios, pero necesitan entender que solamente podemos movernos más, no podemos movernos más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué significa esto?
No importa el cargo, no importa la jerarquía, no importa qué posición usted tenga delante de Dios, siempre, 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 siempre hay que moverse en la palabra. Y el segundo punto que te quiero enseñar, que todos podemos equivocarnos, ¿sí? El apóstol se equivocó porque se dejó guiar por lo que él sentía, por el amor que él sentía hacia Jesús, ¿sí? Por el amor que él sentía hacia él, llevó a que no entendiese lo que estaba por suceder. Podemos amar a la obra de Dios, podemos amar a Dios, pero siempre Dios va adelante con su palabra, conforme a sus planes. Él no va a cambiar, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso quiero dejarte estas perlitas. Vamos a seguir hablando del apóstol Pedro, vamos a seguir hablando de la conducta y de las reacciones que la persona tiene conforme a la palabra dada, Vino una palabra, pero esta palabra no era de aliento. Vino una palabra, pero no era una palabra que decir, bueno, vamos a conquistar, van a predicar. No, la palabra que vino es el cumplimiento de la palabra, es que ustedes van a ser dispersos. El cumplimiento de la palabra es que ustedes van a huir. El cumplimiento de la palabra es que ustedes van a estar escondidos por un momento. No era una palabra de aliento, no era una palabra de bendición. Es cuando alguien le suelta una palabra y le dice a alguien, mira, vas a pasar por un periodo de prueba, y la gente dice, yo rechazo esa palabra, yo envío esa palabra no es para mí. Escucha lo que Dios te está diciendo, porque más adelante Jesús le dice a Pedro, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte, ¿sí? Pero yo he rogado al Padre para que la fe no te falte. ¿Sí? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar cuando lleva esa palabra para conquistar, pero también cuando la palabra te lleva a estar un tiempo con el Señor, a creerlo y a saber guardarte en la palabra. Así que quiero que te quede bien en claro con respecto a la negación de Pedro. Fue un camino, ¿sí? Pedro no negó a Jesús porque lo tenía que negar. Pedro negó a Jesús porque él se opuso a la palabra que Jesús le estaba dando. Así que toda persona que se opone a la palabra, tal como está escrita, al fin y al cabo lo va a terminar negando. ¿Escuchó bien lo que le quiero decir? No se oponga a la palabra. Toda palabra que sale del Espíritu de Dios, quien se opone, el fin y el criterio de la oposición es terminar negando. Por eso hay mucha gente que lo termina negándolo al Señor con sus hechos. ¿Por qué? Porque se han opuesto a esa palabra que lo ha llamado a buscar de Dios. Porque cuando Él dijo, ustedes se van a escandalizar, ustedes se van a ofender, ¿sabe cuál sería la respuesta? Señor, lo que tú dices es verdad, nosotros te vamos a esperar en Galilea. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar la palabra 100% como está escrita, ni agregarle ni sacarle, sino hablarla como el Espíritu de Dios nos da. Si Jesús ya sabía dónde lo iba a encontrar a Pedro, ¿sí? ¿A dónde lo iba a encontrar Pedro? Allí en Galilea. Dios te va a encontrar allí del otro lado del proceso. No te detengas. Si hay gente que te falló, ámalo, bendícelo. Si hay gente que no te entiende, ámalo y bendícelo, porque seguramente lo vas a encontrar cuando haya resucitado. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando yo haya resucitado, volveré a vosotros. ¿Qué significa? Que hay procesos que tenemos que pasar. Una cosa son los discípulos con un Cristo vivo y otras cosas son los discípulos con un Cristo resucitado. Y déjeme decirle algo muy interesante. Cristo, el que nosotros predicamos, no es del Cristo vivo, sino del Cristo resucitado que vive y vive para siempre. Que Dios le bendiga. Espero que le haya sido de mucha bendición esta palabra. No se detenga sabiendo que lo mejor está por venir. Bendiciones y vida eterna.